Nada, pues es que ricasco por invitarme, porque estoy muy contenta de haber venido aquí, a Lizarra, Estella. Bueno, Ana ya me ha presentado, entonces no creo que haga falta que vuelva a repetir quién soy. Sí, organizamos un festival con mucho cariño, con mucha ilusión, con mucho trabajo y sobre todo también me ha conectado mucho con lo que ha dicho Benedetta porque de alguna forma nosotros también queremos generar o abrir el debate en torno a cómo nos condiciona la ciudad y de qué forma nos condiciona la ciudad y hacer esa transferencia también a las personas que vivimos y habitamos esos entornos urbanos, porque creo que todavía hoy día no somos conscientes de ello, ¿no? Nosotros decimos que en muchas ocasiones claro, estamos como muy obsesionadas con el tema de lo que comemos, vamos al gimnasio, ¿no? Estamos como muy pendientes de nuestros cuerpos, pero yo creo que la mayoría de nosotras y nosotros no somos conscientes de cómo nos está afectando el diseño urbano a nuestras vidas. Nos afecta en el tiempo de desplazamientos que dedicamos todos los días y esto nos quita mucho tiempo para poder estar con nuestros familiares, con nuestros amigos, poder desarrollar actividades culturales, poder cocinar, poder descansar. Todos los días estos desplazamientos nos están generando una falta de tiempo importante. Yo creo que esto nos está afectando, no tenemos tiempo. Y con esta idea también de tener en cuenta cómo la ciudad nos condiciona y cómo la ciudad nos puede cuidar y descuidar, pues es un poco lo que quería contaros hoy en esta charla, ¿no? Hace 2 años, 2 o 3 creo, la edición del festival iba de alguna forma orientada a la idea de la ciudad y de los cuidados. Y entonces, investigando un poco el concepto, el origen etimológico del cuidado, nos dimos cuenta de que el cuidado venía del latín, cogitare, y que de alguna forma estaba asociada con la idea de pensar. Es decir, cuidar y pensar son 2 acciones que están directamente relacionadas unas con otras. Y de alguna forma dijimos, joder, pues seguramente esta idea del desarrollo humano, ¿no? del proceso civilizatorio, ha tenido mucho que ver con este concepto del cuidado. Y esto mismo, de alguna forma lo corrobora la antropóloga Margaret Mead, que en una de sus conferencias, unos de sus alumnos le preguntaron a ver cuál había sido como el primer hito que de alguna forma definía que la civilización ya había aparecido, ¿no? O sea, que habíamos empezado a pensar y a ser como humanos pensadores, ¿no? Personas pensadoras. Y entonces sus alumnos pensaron que Margaret les iba a decir, bueno, pues yo creo que fue la aparición de un elemento que nos ayudó, ¿no? a arar la tierra o a cazar. Y no, Margaret lo que dijo fue que, según su opinión, la primera de los hitos que de alguna forma definía que empezábamos a evolucionar como ciudadanos era la curación de un fémur, ¿no? Entonces, en la era neandertal. Entonces, esta idea de que en los neandertales ya empezaban a cuidar de sí mismos, ¿no? Nos protegíamos, nos alimentábamos y nos cuidábamos, pues yo creo que es una de las cosas que hoy en día, desde nuestra humilde opinión, es lo que nos puede salvar, por lo menos a mitigar todas estas cuestiones que de alguna forma nos van a afectar y nos afectan hoy en día debido a los retos globales en los que nos estamos enfrentando, ¿no? La crisis ecosocial, el cambio climático y todo este tipo de cuestiones. Las ciudades y los cuidados, esta es una de las imágenes del festival, que siempre lo hacemos también en formatos bueno, pues bastante amenos, bastante horizontales, porque nuestro objetivo también es intentar llegar a un público que a priori no tiene interés por el conocimiento de la ciudad. Y en esta edición también estuvimos reflexionando sobre la aparición de las ciudades y cómo esa aparición, la creación de las ciudades, aparece en el momento también en el que los humanos empezamos a querer hablar con el otro, ¿no? Es decir, que el habla y la aparición de los primeros asentamientos urbanos y humanos están directamente relacionados. Y cuando ya sofisticamos nuestra capacidad de relación, que es a través de la escritura, es cuando aparece verdaderamente el urbanismo en las ciudades, ¿no? O sea, el concepto de urbanismo.
Esta idea del cuidado, de cómo nos afecta a la ciudad, además de en esa edición que atendía directamente al concepto de ciudades y cuidados, también lo hemos estado desarrollando y trabajando en estas últimas ediciones del festival, ¿no? El año pasado, pues, bueno, el tema nos vino dado directamente, ¿no? Analizamos de qué forma, en este momento del confinamiento, la ciudad se había introducido en nuestras viviendas y cómo nuestras viviendas no estaban del todo adaptadas a este nuevo contexto, y al tener que pasar más tiempo de lo normal en nuestras viviendas nos estábamos dando cuenta de las carencias que existían, ¿no?, en nuestros propios hábitats. Y este año pues hemos hecho el ejercicio a la inversa, es decir, si la ciudad el año pasado estuvo situada dentro de nuestra casa, ahora mismo queremos que la ciudad también se convierta en nuestra propia casa, ¿no? Y estamos también jugando con este juego de palabras, entendiendo que a la ciudad, para que sea casa, todavía le falta mucho. Y en todas estas, bueno, pues conversaciones que tenemos en el festival, nosotros no venimos del ámbito académico, necesitamos a la academia para tener estas conversaciones, pero al final siempre decimos que es un festival que es como una excusa para poder investigar sobre temas urbanos contemporáneos, y además nos gusta decir que esa investigación la abrimos desde el primer minuto, es decir, todo lo que vayamos encontrando, aprendiendo nosotras mismas, lo abrimos para que otras también lo puedan conocer. Y ha acabado, de alguna forma, esa investigación sistematizándose, o sea, ha acabado siendo una metodología de trabajo que dura un año. Empezamos con una residencia de investigación a principios de año, donde lo que hacemos es invitar a otras personas a que compartan con nosotras cuál es el tema, el reto urbano que queremos abordar en ese año, en esa edición del festival. Elegimos el reto y luego lo que hacemos es, por intuición, por interés, por curiosidad, empezar a preguntar a personas que creemos que pueden aportar contenido, información, reflexión a todas estas cosas, y lo hacemos a través de una serie de entrevistas, de píldoras urbanas que llamamos, donde de alguna forma también recabamos esa información. Hacemos unos ensayos y vamos como generando unas píldoras de conocimiento que luego vamos como compartiendo en esos espacios de reflexión o de conversación que acaban de alguna forma celebrándose en formatos más festivos, más de conversación, y toda esa experiencia la acabamos también de concretar, de concentrar en una serie de publicaciones para que de alguna forma pues esas conversaciones queden para otras personas. Y ahora, si os parece bien, bueno, como Ursúa me comentó, que queríais que reflexionásemos en torno a la ciudad y los cuidados, pues de todas esas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos 3 últimos años, os voy a trasladar 4 patologías que a nosotros, bueno, que desde nuestro punto de vista sí afectan al concepto de cuidados y ciudad. Luego os hablaré de 2 recetas que estamos elaborando dentro de Urbanbat, porque además del festival luego desarrollamos otro tipo de investigaciones, proyectos participativos, proyectos de ecodiseño también. Y luego pues un vademecum, que es una especie de recetario general, donde también que ha sido fruto de trabajo colaborativo dentro del festival. No son patologías que desconocéis, seguramente muchos de vosotros, o sea, no os voy a sorprender, pero creemos que es importante que estas patologías tengan presencia en estos espacios para que se pueda seguir teniendo el debate público en torno a estos temas. Es como lo del cambio climático. Necesitamos seguir conversando sobre ello porque es necesario transferir y trasladar también la problemática a un montón de gente. No es malo seguir repitiendo las cosas continuamente. La primera de las patologías para nosotros más importantes es pues, la movilidad, ¿no? O sea, la idea de movilidad y cómo a partir de una determinada movilidad, el fomento de la movilidad, se han configurado las ciudades, pues esto ha generado, desde nuestro punto de vista, unos problemas bastante importantes y afecta a nuestra salud, como os decía antes.
El tema del tiempo, ¿no? O sea, la cantidad de tiempo que dedicamos a desplazarnos diariamente es un hecho. Las emisiones de CO2. Anualmente en España mueren 40.000 personas debido a los problemas ambientales. Es casi como si fuese una pandemia y no estamos hablando de ello. Los problemas, por ejemplo, derivados también del tráfico, el estrés, la ansiedad, el Parkinson. Bueno, pues hay una serie de enfermedades que están directamente asociadas a cuestiones vinculadas a la movilidad. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, el tema de la zonificación, que luego comentaré también, ¿no? Y entonces, lo que os traigo también es esa serie de reflexiones que se han ido recogiendo en torno a la movilidad en todas estas ediciones y que de alguna forma también quería compartir con vosotras, pues porque creo que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, Aisa del Rey es una arquitecta barcelonesa que trabaja en un estudio que se llama Flexo Arquitectura, y ella lo que decía es: ¿tiene sentido una ciudad en la que los desplazamientos son imprescindibles para realizar tu actividad económica? O sea, ¿es necesario pensar en esto? O sea, ¿es necesario? No hay otro plan B. O, por ejemplo, Nayara Zavala, que es una arquitecta del Ayuntamiento de Irún, decía: con los planes de movilidad se están atendiendo, o hasta ahora se han atendido, única y exclusivamente los desplazamientos obligados, que son aquellos que realizamos de casa al trabajo o de casa a las zonas de estudio, pero no estamos teniendo en cuenta o incorporando esos desplazamientos al trabajo, o sea, esos desplazamientos que tienen que ver con el cuidado. Y deberíamos de incorporarlos también en estos planes. O, por ejemplo, Juan Carlos nos decía que, bueno, pues este es el director de FECOR. Entiendo que vosotros también estaréis trabajando con estas organizaciones para temas de accesibilidad, y es súper positivo trabajar con ellos porque verdaderamente te das cuenta de las absolutas limitaciones que tienen estas personas a la hora de poder desplazarse dentro de la ciudad. Nosotros podemos dedicar 15 minutos del punto A al punto B, estas personas dedican 45 o 50 minutos para el mismo trayecto, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante también ponerse en el cuerpo de estas personas y comprenderlas y empatizar con ellas. El tema de la zonificación también nos parece que es una de las patologías muy potentes. Itxaso Larramendi hablaba también de eso, ¿no? De que al final esta necesidad de crear estos espacios monofuncionales, ha entendido la calle solamente como un lugar de paso, de tránsito, y no ocurre absolutamente nada más. Entonces, es un espacio de oportunidad la calle, ¿no? Tenemos que volver a revertir esta idea de que es como si fuese una especie de autopista para peatones. Necesitamos cambiar este concepto y trabajar desde la cercanía, de la que estábamos hablando también a la mañana, ¿no? O, por ejemplo, pues jóvenes arquitectos que, bueno, pues que se presentan a concursos de Europan, que también participan en el festival y que de alguna forma también están promoviendo este modelo de vivienda productiva, donde en sus plantas bajas o incluso en sus plantas altas también se están activando pequeños espacios para el desarrollo de actividades económicas. Esto no es nada nuevo, pero tenemos que seguir fomentando el uso de estas experiencias, pero también entender que la ciudad consolidada, bueno, pues tiene que convivir con estos modelos, o incluso en la ciudad consolidada también aplicar este tipo de sistemas desde otro lugar, ¿no? Y ahí hablamos también de una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Si pensamos y diseñamos en calles para transitar, al final estamos convirtiendo la ciudad en un espacio muy inseguro. O incluso también lo que decía Ivonne Bilbao, de Arquitectos de Cabecera, ¿no? Esto lo decía el año pasado: cuidado, porque nos estamos metiendo en casa y tenemos que pensar que también ahora tenemos que reclamar la ciudad como algo nuestro, incluso pensar en la idea de que la ciudad puede ser una extensión de nuestra vivienda para realizar cosas domésticas, ¿no? También es una cuestión de cambio de mentalidad. No pensemos que la vivienda o lo doméstico tiene que estar situado en un único espacio cerrado, ¿no? Privativo de nuestra propiedad, sino que nuestros usos domésticos también los podemos trasladar a otros lugares. El espacio público y las zonas verdes, o sea, el problema o la problemática, o también la oportunidad, ¿por qué no?, de los espacios públicos y zonas verdes, también es otra de las patologías que nos parece fundamental. Está, de alguna forma, ya expertos en este tipo de cuestiones confirman
de que, por ejemplo, las personas que viven cercanas a espacios verdes tienen un 15% menos, sobre todo las mujeres, de desarrollar un cáncer de mama. O sea, es decir, estamos hablando de que afecta directamente a nuestro estado de salud. O, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas, si pueden dedicar a utilizar parques públicos, ¿no? Pues debemos de potenciar también que este tipo de espacios se puedan promocionar con mayor importancia en la ciudad, ¿no? O incluso otro tipo de cuestiones relacionadas con la vida cotidiana y con las cuestiones del cuidado, que de alguna forma siempre han estado como replegadas a estos espacios domésticos, privados, y lo que decía Claudia Penés es, si es que el espacio público tiene que ser un lugar para visibilizar y dar potencialidad a esas tareas del cuidado, ¿no? Y esto mismo lo analizamos a través de una performance que hicimos en el barrio de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, que fue un fruto de un trabajo de investigación entre unas historiadoras y unas mujeres artistas, y en torno, por ejemplo, a un espacio, una antigua lavandería que había desaparecido, pues se hizo una reflexión sobre la lavandería, era un espacio socializador para las mujeres, ¿no? Y hoy en día esos espacios socializadores han desaparecido del espacio público. O incluso, otro temazo para nosotros, que es el tema del diseño de los espacios públicos o de los playgrounds para niños y niñas, ¿no? Esto, pues a nosotros nos parece terrorífico con todos los respetos del mundo y entendiendo que, que hay una necesidad de asegurar, ¿no?, la seguridad de los niños y de las niñas, que hay que cumplir con una normativa específica, pero creemos que el espacio público en general, la calle, debería de ser un espacio de juego, no nosotros, sino las personas que participan del festival, ¿eh? Estoy hablando por ellos, no estoy hablando solo por mí. Y creemos que el espacio público tiene que ser un lugar seguro y tiene que ser un lugar también para la interacción entre los niños y las niñas. Y luego Aida López, que es una ambientóloga también muy interesante, decía, necesitamos generar corredores verdes, necesitamos que esos espacios verdes formen parte de nuestra vida cotidiana mentalmente, que nos forcemos a utilizarlos, pero que también las instituciones favorezcan el uso, es decir, generando esos pequeños corredores. Estas son las reflexiones que se comparten, ¿no? Y en torno a la vivienda, pues estas cuestiones también se han dicho, ¿no? El tema de la accesibilidad, se ha hablado hoy también a la mañana. Sara, que es enfermera de Médicos del Mundo, nos decía que incluso además en la época de la pandemia, pues el deterioro cognitivo de las personas mayores por la falta de socialización ha incrementado muchísimo. Pero eso también se da en viviendas, o sea, en edificios donde las personas mayores tampoco pueden bajar a la calle. En época prepandémica también ocurría este tipo de patologías, ¿no? Y yo creo que el problema de la accesibilidad, sobre todo para las personas mayores, es un problema y es un hándicap muy importante y que afecta mucho a su salud de forma directa. O el tema también del aislamiento térmico, que también se ha hablado hoy a la mañana, ¿no? Bueno, pues Gorka Sagasti también, que es el responsable de Alokabide, nos hacía esta reflexión, ¿no? Es decir, en la época de la pandemia nos hemos encontrado con situaciones de absoluta insalubridad en las viviendas, ¿no? Y esto afecta muchísimo a las personas, y sobre todo también en los cascos antiguos, porque su construcción es antigua, y no tiene este tipo de aislamientos, ¿no? O incluso también otra de las cuestiones que está afectando a los cascos antiguos, que es la getificación de estos espacios, ¿no? Es decir, hay mucha gente que se marcha de los cascos antiguos porque sus viviendas tienen problemas de accesibilidad, o porque se quieren ir a vivir a un lugar donde tienen garaje, porque ya tienen familiares y tal. Entonces, normalmente queda gente muy mayor en los cascos antiguos, y estas viviendas, como tienen unas carencias en superficie, en otro tipo de cuestiones, pues normalmente suelen ser habitadas por personas migrantes con pocos recursos. Entonces, claro, ahí se produce un problema de getificación, y creo que es importante también que las políticas públicas que se puedan plantear en este tipo de experiencias, en este tipo de proyectos, apuesten también por revertir esta getificación y por generar esta mixtura social, ¿no? Definitivamente, lo que dice Arantxa, ¿no? Leturiendo, pues
es interesante dejar de crecer y mirar la ciudad construida y fomentar la regeneración de los barrios. Bueno, voy con las dos recetas. Una es una investigación que estamos realizando y que tiene que ver, o que para nosotros tiene que ver con las ideas de patología, las patologías de movilidad, segregación y espacio público. Y estamos, gracias a una ayuda del Gobierno vasco, estamos analizando de qué forma podríamos activar los locales comerciales en desuso para generar usos domésticos, comunitarios y también privados, ¿no? Es un proyecto de investigación que acaba de empezar, pero que, bueno, que poco a poco pues va generando como sus reflexiones, ¿no? ¿Cómo podríamos compartir espacios para el teletrabajo, el deporte, el ocio, el juego, el almacenaje o el aparcamiento de objetos o de bicicletas en este tipo de espacios que están en desuso? Por ejemplo, en el barrio de Atxuri, de Bilbao, más de un 75% de locales comerciales está vacío. Es un problema, pero también es una oportunidad, ¿no? Es pensar en cómo podemos hacer modelos de vivienda o modelos espaciales domésticos que van a caballo entre la vivienda privada y el cohousing, ¿no? Pensar que también en nuestras plantas bajas podemos generar este tipo de actividad doméstica, relacional, y ahí hay proyectos interesantes que vamos a incorporarlos en toda esta investigación, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con la idea de cercanía, de buscar en lo cercano pues todas estas necesidades cotidianas que tenemos, ¿no? Eso, como por ejemplo, ¿cómo conviviría con el comercio tradicional? ¿Tendría algún problema? Bueno, pues estas son algunas de las reflexiones que estamos trabajando en esta investigación. Estos locales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pensamos o intuimos que esta activación de esos espacios pueden tener mejoras en estas 4 áreas. La investigación está dividida como en 5, nosotros llamamos silos de conocimiento o núcleos o dimensiones de conocimiento. Una es la espacial, el tipo de usos que puede albergar estos espacios teniendo en cuenta las características que hay, ¿no? Son espacios alargados, que no tienen mucha iluminación, pero bueno, tienen potencial también. Hay muchísima tipología de locales comerciales, también tenemos que clasificarlo. La dimensión urbana, ¿no? ¿Qué tipo de normativas, ordenanzas tenemos que cambiar, adaptar o flexibilizar para que esto se pueda dar? La dimensión social, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué tipo de problemas o oportunidades también encontramos a la hora de organizarnos para activar este tipo de espacios? El modelo de gestión, tiene que ser un modelo de gestión privada, pública, público-privada, ¿cómo lo podríamos analizar, ¿no? Y luego también la dimensión económica. Esto requiere de una inversión y, bueno, y hay que analizar si es su viabilidad o no. Es una investigación pues, que va a llevar un tiempo, un poco más compleja, y me gustaría contaros brevemente una de las consultas que hemos realizado en torno a esta investigación que le hemos llamado Te he echado tanto de menos, ¿no? Es una pequeña consulta ciudadana que lo que hemos hecho ha sido construir un artefacto. Hemos salido a la calle, a los 8 distritos de Bilbao, han participado más de 680 personas, es un número importante para este tipo de consultas, y encima lo hemos hecho en todos los distritos, ¿vale? Y han participado personas pequeñas, personas mayores, de todo tipo. Hemos estado en la centralidad, pero también hemos estado en la periferia. Y uno de los resultados obtenidos nos ha llamado mucho la atención porque el 93% de las personas consultadas ha dicho que sí compartiría un espacio en planta baja. A nosotros esto nos ha sorprendido mucho, porque hemos dicho, bueno, pues creemos que puede ser un 30, 40, no, el 93%. No sabemos si es porque hacía buen tiempo, estaban contentos, no sabemos muy bien por qué, pero nos ha sorprendido. Sorprendentemente, la mayoría de ese 7% que ha dicho que no es gente mayor, es decir, no me metáis en líos porque yo bastante tengo con sobrevivir, ¿no? Pero bueno, es interesante. Y tampoco ha habido una gran diferencia entre periferia y centralidad, también. Y bueno, aquí lo que también hemos preguntado es el tipo, el uso que le darían a esos espacios, ¿no? Pues sorprendentemente también, un 67% de las personas que han dicho que sí,
compartiría un espacio en planta baja para el ocio y para el deporte, un 50% para el espacio del cuidado, es decir, para espacios de relación, cuidado de niños y niñas, cuidado también intergeneracional. Ahí vemos que puede haber un potencial. Esta investigación, todos estos documentos están visibles en nuestra página web, o sea, quiere decir que cualquiera los puede descargar y son accesibles. Por último, os voy a contar otra de las, de forma muy breve, os voy a contar otra de las recetas que hemos elaborado en colaboración también con un equipo de arquitectos y arquitectas que se llama BEAR, y lo que planteábamos es, bueno, ellos diseñaron un sistema de construcción industrial montable y desmontable, combinable, y esto que se ha hecho mucho ahora en época de pandemia, que ha sido ocupar las zonas de aparcamiento, ¿no?, para convertirlos en parking, o sea, en terrazas, pues lo habíamos ya pensado en el 2018. Bueno, esto es algo, no es nada nuevo, también en San Francisco se utiliza mucho el sistema de los parklets, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos a, con este sistema constructivo que permite de alguna forma ocupar esas plazas de aparcamiento, es un sistema constructivo que se monta y que se desmonta. Vamos a hacer un laboratorio ciudadano en el barrio de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, en colaboración con el ayuntamiento, y vamos a hacer un análisis sobre dónde se podría implementar mejor este sistema y por qué, ¿no?, teniendo en cuenta un montón de factores. Se eligieron tres lugares y se hizo un trabajo de codiseño. Se trabajaron con maquetas a escala con ese sistema constructivo, y ahora este proyecto se ha trasladado a un proyecto técnico y está en manos de la institución poder implementarlo o no. Y de todo ese proceso nosotros lo que hemos planteado ha sido una sistemática de participación también para que cualquier persona pueda activar esta misma forma de hacer, no solo con el sistema constructivo del estudio de arquitectura, sino con cualquier otro tipo de sistema constructivo. Esta guía también está descargable, no sé si descargable, pero sí visible en nuestra página web, o sea, cualquiera lo puede mirar, y si tiene cualquier interés también nos puede mandar un mensaje y le contestamos. Y por último, hablando del Vademecum, le conté a Ursúa, en uno de los festivales, el primero, en el que abordamos esto de las ciudades y los cuidados, bueno, pues juntamos a una serie de personas, como lo vamos a hacer mañana, ¿no?, para reflexionar en torno a unos retos, a unas necesidades vinculadas con las ciudades y los cuidados. Hicimos 8 mesas que tenían que ver con movilidad, espacio público, zonas verdes, equipamiento, usos, vivienda, más o menos con las patologías de las que os he hablado hoy. Y lo que hemos hecho ha sido, a partir de cada uno de los... A partir de cada una de las mesas se han identificado una serie de patologías. Entonces lo que hicimos en el taller fue analizar la patología de forma colaborativa, identificar cuál podría ser la receta que diera solución o que mitigase esa patología, eso en cada uno de los temas. Pero luego lo que os quería comentar, no más que esto, es que luego lo que hicimos fue un Vademecum, es decir, encontramos, investigamos sobre proyectos que ya se estaban haciendo y que podían ayudarnos a poder solucionar directamente también esas patologías existentes. Pues por ejemplo, en Euskadi tenemos un cuaderno de salud y desarrollo urbano sostenible, que es una guía práctica que de alguna forma analiza el efecto de la salud en las iniciativas locales de urbanismo, ¿no? Y como esta, pues otro tipo de experiencias que son perfectamente transferibles o parcialmente transferibles a esas patologías que encontramos en la mayoría de nuestras ciudades. Esto lo hicimos en colaboración con un montón de gente, y yo lo que quiero trasladaros también es la importancia de seguir trabajando con personas que no son expertas en este tipo de materias, pero tienen otro tipo de experiencias y de conocimientos que son muy importantes también para todas nosotras.